Hola, hoy vamos a hablar del sensor de detonación, también llamado sensor de explosión, de picado, de golpeteo o knock sensor en inglés, y por eso se encuentra representado con las iniciales KS en muchos esquemas. En ese video veremos para qué sirve, cómo funciona, dónde suele localizarse, su esquema eléctrico, la descripción de los pines del conector, las referencias para pedirlo, los DTCs asociados al sensor, las fallas que puede tener y cómo probarlo. Daré la explicación para el Chevrolet Matiz, pero es válida para la mayoría de los coches. ¿Para qué sirve el sensor de detonación? Ese sensor sirve para detectar la detonación dentro de la cámara de combustión y monitorear el cabeceo o vibración del motor, enviando una señal a la computadora para que, en caso de problema, la computadora pueda retrasar el momento de encendido para evitar daños. Existen varias razones por las que la explosión puede producirse demasiado pronto en la cámara de combustión. Que la chispa de bujía llegue demasiado pronto. Eso puede pasar si la distribución del motor está mal ajustada. Que las bujías no sean del modelo adecuado y tengan un grado térmico demasiado elevado. En este caso, la simple temperatura de los electrodos puede inflamar la mezcla en la cámara de combustión. Que las explosiones se hagan de forma espontánea, es decir, solo por la presión del aire dentro de la cámara. A medida que sube el pistón, aumenta la presión y el aire se calienta. Eso suele pasar cuando el octanaje del carburante es demasiado bajo o cuando la mezcla carburante-aire es pobre o cuando hay una gran cantidad de hollín en la cámara de combustión. Si la explosión llega demasiado pronto y se produce cuando el pistón todavía está subiendo, eso provoca una fuerza repentina hacia abajo contra el conjunto pistón-biela. Este fenómeno puede llegar a desgastar el casquillo de la biela o estropear el pistón. Se llama picado de biela o autoencendido. El sonido se parece a eso y se produce cuando aceleramos el motor. Al estar gastados los casquillos de biela, las bielas tienen un juego demasiado alto, produciendo un ruido de repiqueteo que se nota más a bajo régimen, acelerando fuerte y con el motor frío. Si se sigue usando el motor así, los pistones también se pueden dañar, llegando a la rotura del motor. ¿Cómo funciona el sensor de detonación? El sensor de detonación es como un micrófono de tipo piezoeléctrico. Muchos ya habrán visto ese tipo de elemento piezoeléctrico en los aparatos electrónicos. Es una cerámica o un cuarzo que al recibir una deformación mecánica produce un impulso de corriente eléctrica. En este caso es la detonación del motor que provoca una onda acústica, deformando así el material piezoeléctrico y generando un impulso que llega a la computadora. En la práctica, esa señal está escondida dentro del ruido eléctrico que genera el motor y sus componentes. La computadora dispone de un circuito que recibe solo ese ruido eléctrico generado por el motor. Restando ese ruido a la señal del sensor, consigue recuperar la información útil de la señal. ¿Dónde se localiza el sensor de detonación? El sensor suele encontrarse directamente atornillado en el bloque del motor, pero en algunos coches puede encontrarse montado en el múltiple de admisión o en la tapa de válvulas. En el Matiz se encuentra montado en el bloque del motor por detrás. Se accede a él por debajo del coche. Esquema eléctrico. Os he preparado ese esquema eléctrico de la conexión del sensor con la computadora. Los sensores del motor de 1 litro y de 0,8 litros son distintos. La información para el motor de 1 litro está entre ganchos. Vemos que los pines de señal y masa del sensor están invertidos entre ambos modelos de sensor. El pin de blindaje sirve para proteger la señal de los parásitos externos y en ambos sensores es el pin 3. Conector del sensor de detonación. Vemos que los conectores también son diferentes, así que nos daremos cuenta si pedimos el sensor equivocado. Referencias del sensor de detonación. Aquí os dejo la referencia de ambos sensores.
En internet podéis encontrarlos bajo otras referencias también. El cable del sensor suele ser de unos 35 centímetros. ¿Qué mantenimiento darle al sensor de detonación? El sensor no necesita mantenimiento particular y tampoco se cambia de forma preventiva. Solo se cambia si falla. Perdona, paro el video un segundo, por favor. Ponme un me gusta, que me ayuda mucho para la visibilidad de mis videos. Gracias. Te dejo seguir con el video. Chao. El tornillo del sensor se tiene que apretar con un torque de entre 15 y 25 Nm. DTC asociado al sensor de detonación. El DTC que corresponde a un problema de sensor de detonación es el P0327. Con el motor a más de 65 grados Celsius, las revoluciones a más de 2500 RPM y si estamos acelerando lo suficiente, la computadora generará un DTC P0327 si no recibe la señal del sensor durante más de 10 segundos. Se considera sin señal si hay menos de 20 mV. En caso de DTC P0327 hay que verificar el conector del sensor y su cable y los cables del arnés hasta la computadora. Luego se debe verificar el sensor. ¿Qué problema puede tener el sensor? El sensor puede sufrir de grietas y roturas, número 1, deformaciones y abolladuras, número 2, corrosión del cuerpo metálico, número 3, y rotura del cable, número 4. ¿Cómo se prueba el sensor de detonación? Primero, podemos hacer un control visual del sensor. Luego, se puede medir la resistencia del sensor. Para el matiz, tiene que estar entre 90 y 100 kiloohmios. Si encontramos mucho más o mucho menos, sabemos que el sensor no está bien. Pero la resistencia puede estar bien y el sensor estropeado. Probar la señal del sensor es muy difícil, incluso con un osciloscopio, ya que puede variar mucho de un motor a otro y de un modelo de sensor a otro. La prueba golpeando con un martillo al lado tampoco nos asegura del estado del sensor, así que en caso de duda lo mejor es cambiarlo. Es bastante barato y no hace falta pedir una pieza original Chevrolet o General Motors. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.